41, en la antigua Roma el emperador romano Calígula, de 29 años de edad, conocido por su excentricidad y cruel despotismo, es asesinado por sus guardias pretorianos. Lo sucede su tío Claudio. 1438, en Suiza, el concilio de Basilea suspende al Papa Eugenio IV como prelado de Etiopía, este llega a Masaba desde Goa, en la India. 1521, en el archipiélago de Tuamotu, Fernando de Magallanes descubre la isla de San Pablo. 1527, en la actual provincia de Santa Fe, Argentina, el conquistador español Sebastián Caboutou conoce a la etnia mocoretá, que dará a conocer en su Mapamundi de 1544. 1597, batalla de Turnou durante la Guerra de Flandes. 1600, en el Océano Atlántico Sur, el neerlandés Sibold de Weert descubre las Islas Malvinas. Las Malvinas. 1616, la isla de los Estados, en el Cabo de Hornos, es descubierta por la expedición neerlandesa comandada por Willem Schouten y Jacob Le Maire. 1643, Felipe IV despide a su valido, el conde duque de Olivares, enfermo y hundido por el estrepitoso fracaso de su política. 1679, en Londres, el rey Carlos II de Inglaterra disuelve el Parlamento. 1742, Carlos VII Alberto, 1697 a 1745, es coronado sacro emperador romano. 1776, llega a Cambridge, Massachusetts, Henry Knox con la artillería que transportaba desde el fuerte Ticonderoga. 1806, en Madrid, Leandro Fernández de Moratín estrena su obra El sí de las niñas. 1814, en San Salvador se produce la segunda intentona para obtener la autonomía del dominio español. 1826, en Clinton, Mississippi, se funda el Colegio Mississippi, la primera universidad de ese estado. 1835, en el Teatre Italien de París se estrena la ópera I Puritani, de Vincenzo Bellini. 1848, en Sutter's Mill, cerca de Sacramento, California, James W. Marshall encuentra oro, lo que desatará la fiebre del oro. 1857, en Bengala, India, los invasores británicos fundan la Universidad de Calcuta, la primera del sur de Asia. 1859, Moldavia y Valaquia se unen siendo Alexandru Ioan Cuza elegido líder, precedente de Rumanía. 1866, en Argentina se crea la localidad de General San Martín, ciudad cabecera del departamento Albardón, en la provincia de San Juan. 1875, se estrena la Danse Macabre de Camille Saint-Saëns. 1878, en la ciudad de San Petersburgo, capital de Rusia, la revolucionaria Vera Zasulich atenta contra la vida del gobernador Faeyadar Trepov. 1900, Londres y Pretoria inician una acción mediadora de paz en las guerras de los Bóer. 1905, en Rusia, un decreto del zar Nicolás II establece la dictadura militar en San Petersburgo. 1910, Alberto I de Mónaco funda el Instituto Oceanográfico y lo dona a París. 1911, en París, Alberto I, príncipe de Mónaco, inaugura el Instituto Oceanográfico, destinado a promover la investigación científica de los mares. 1913, en Rivadavia, Mendoza, República Argentina, se funda el Club Sportivo Independiente Rivadavia. 1915, en Heligoland, Alemania, se enfrentan barcos británicos y alemanes. 1916, en el juicio Brusaver vs Union Pacific Railroad, la Suprema Corte de Estados Unidos declara constitucional el impuesto a los ingresos. 1918, en la Unión Soviética, el Concilio de Comisarios del Pueblo introduce el calendario gregoriano por decreto. Se hará efectivo el 14 de febrero. 1921, en París, la Conferencia de Países Aliados establece Alemania debe pagar como indemnización de guerra 226.000 millones de marcos en 42 anualidades, hasta 1963. 1924, en Rusia, Petrograd antes San Petersburgo es bautizada Leningrado. 1927, en Inglaterra, el director británico Alfred Hitchcock estrena su segundo filme, El Jardín del Placer. 1928, en terrenos de la Moncloa madrileña, la reina Victoria Eugenia de Battenberg coloca la primera piedra de un hospital oncológico. 1930, en Libia, las brigadas italianas del Sáhara conquistan el oasis de Kufra en Cirenaica. 1931, en España se levanta el estado de guerra, salvo en Huesca y Madrid. 1932, en la ciudad de Corrientes se funda el Club San Martín de Corrientes. 1935, en Richmond, Virginia comienza a venderse cerveza enlatada, Kruegers Feinast Bier and Kruegers Cream Ale. 1936, en Francia, Albert Sarraut se convierte en primer ministro. 1939, en la ciudad de Chillán, Chile, un terremoto causa más de 30.000 muertes. 1943, en Casablanca en el marco de la Segunda Guerra Mundial, Franklin D. Roosevelt y Winston Churchill concluyen una conferencia.
1945, en la Segunda Guerra Mundial, el Ejército Rojo libera Cracovia, Polonia. 1947, en Atenas, Grecia, el dirigente Dimitrios Maximous inicia su gobierno populista y monárquico. 1952, en Canadá, Vincent Massey se convierte en el primer canadiense elegido gobernador general. 1958, científicos británicos y estadounidenses anuncian que se ha logrado una fusión nuclear controlada. 1959, México rompe sus relaciones diplomáticas con Guatemala. 1966, un Boeing 707 indio se estrella en Monte Blanco, en la frontera entre Francia e Italia, con un balance de 117 muertos. 1967, en su discurso presupuestario, el presidente de Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, pide al Congreso la concesión de $300 millones para la guerra de Vietnam, que Estados Unidos perderá 10 años después. 1972, en una selva de la isla de Guam se encuentra al sargento japonés Ichi Yokoi, que estaba escondido desde el final de la Segunda Guerra Mundial, 1945. 1976, España y Estados Unidos firman el Tratado de Amistad y Cooperación. 1977, en Madrid, los Grapos secuestran al presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, teniente general Villaescus Aquilis. 1978, en Irlanda, Rose Dugdale y Eddie Gallagher se vuelven los primeros convictos que contraen matrimonio. 1979, en China los antiguos capitalistas recuperan sus bienes, confiscados durante la Revolución Cultural. 1982, en Perú, mueren al menos 200 personas al desbordarse el río Chontayacu. 1983, el tenista estadounidense Ion McEnroe vence al checo Ivan Lendl y se proclama campeón del torneo de maestros celebrado en Nueva York. 1984, en Estados Unidos se hila a la venta la primera computadora Apple Macintosh. 1986, la nave estadounidense Voyager 2 pasa a 81.500 km del planeta Urano. 1990, Japón lanza su sonda lunar Iten. 1992, Bolivia obtiene de Perú un acceso al Océano Pacífico por el puerto de Ailou, con zona franca y carretera. 1993, en Ankara, Turquía, el periodista y escritor Gurmuncu es asesinado mediante un coche bomba. 1994, a 530 kilómetros de Hong Kong explota y se parte en dos un petrolero maltés con 23.000 toneladas de crudo. 1995, Rusia lanza, por primera vez en su historia, un cohete portador tipo Cosmos 3M, con 3 satélites, uno ruso, otro estadounidense y el último sueco. 1996, en Polonia, el premier Józef Alexy renuncia por ser acusado de espiar para Moscú. 2004, la sonda Opportunity aterriza sobre Marte. 2008, en la bolsa española el IBEX 35 cierra con la mayor subida de su historia al ganar un 6,95%. 2009, en Sevilla, España, es asesinada la joven de 17 años Marta del Castillo. 2010, en Venezuela, el gobierno de Hugo Chávez no le renueva la licencia al canal RCTV Internacional. 2011, en Moscú, Rusia, se produce un atentado terrorista en el aeropuerto de Domodedovo que causa la muerte de 35 personas. 2013, se lanza la aplicación móvil Vine. 2019, en Angola se establece un nuevo código penal que despenaliza la homosexualidad. 2022, en Yaoundé, Camerún, en marco de la Copa Africana de Naciones 2022, una avalancha en el estadio de la capital provocó varios muertos y decenas de heridos. 2022, en Burkina Faso, el presidente Roch-Marc Christian Kaboré es detenido y derrocado por militares en el golpe de Estado del 23 y 24 de enero, estableciendo la Junta Militar del Movimiento Patriótico de Salvaguarda y Restauración.